Vamos entonces, hermanos, a la escritura. Corresponde el día de hoy, Primera de Pedro capítulo 1, versículo, hoy vamos del 18 al 21. Y hay algo bien interesante, hermanos, que quiero ver con ustedes hoy. ¿Cómo es que llegamos a la fe y la esperanza en Dios? Más bien quisiera titularle esta exposición de esta manera. ¿Cómo llegamos a tener fe y esperanza en Dios? Leamos del versículo 18 de Primera de Pedro, hermanos, al versículo 21, donde la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Ahora déjeme, porque a veces hay una confusión aquí en el texto. Dice que la manera en que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir no fue con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, no se compró con cosas materiales nuestra redención o nuestra salvación. No fue así. Dice, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio de nuestra salvación es Cristo en la cruz del Calvario, hermanos. Entonces, el valor que nosotros tenemos, ahorita continúo la lectura, nada más estoy entendiendo bien el texto. Quiero que comprenda bien el texto conmigo. El precio que nosotros tenemos ante Dios, hermano, es un precio supremo, muy alto, hermanos. Se pagó el precio más alto que puede existir. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque no había ni oro, ni plata, ni cosa material que pudiese tener el valor suficiente para poder perdonar o tener la capacidad de poder justificarnos delante de Dios. La única manera, y quiero recalcar esto porque el domingo mencionábamos por la mañana en el mensaje precisamente este tema, que la única forma de salvación, y tal vez estoy reabundando mucho en ello, pero me parece que es necesario, que no hay otro nombre debajo del cielo por el cual podamos ser salvos, hermano. Y tal vez este es el tiempo donde más énfasis, enfoque y recalcarlo de una manera muy fuerte, hermanos, hacer entender en nuestra enseñanza, en nuestra predicación, que solamente en Cristo hay salvación, porque no hay otra forma de alcanzarlo. Ese es el precio. La misma divinidad se encarnó. La misma divinidad, el mismo Dios se encarnó en la persona de Jesucristo, hermanos. Y fue a la cruz del Calvario para morir por nosotros y perdonar nuestros pecados. Entonces de ahí está basada toda la teología del Nuevo Testamento. Y por eso es que una y otra vez se menciona la sangre de Cristo. Porque en el Antiguo Testamento, para que hubiese remisión de pecados, tenía que haber derramamiento de sangre. ¿Se recuerda? Que aún en el Génesis, cuando Adán pecó, dice que Dios le vistió su vergüenza con pieles de animales. ¿Qué significa eso? Que Dios por primera vez, que en la Biblia aparece por primera vez y en la historia de la humanidad, el sacrificio. Se tuvo que sacrificar un animalito para que con sus pieles se cubriese la vergüenza de él. Y luego encontramos más adelante Caín y Abel, que Caín trajo una ofrenda de lo que él trabajaba y lo que él hacía, que era, ¿qué, hermano? Él era agricultor. Y luego Abel trajo lo mejor que tenía de lo que él hacía, que era pastor de ovejas. ¿Y qué trajo? Un sacrificio, hubo derramamiento de sangre. Y dice la Escritura que le fue propicio el sacrificio de Adán, pero no le fue propicio el sacrificio de Abel. No porque estuviera mal hecho, sino porque el derramamiento de sangre es muerte.
Y la muerte es la paga del pecado. Y eso es lo que trae la justicia. Se justifica. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y luego entra la ley de Moisés más adelante. Luego entramos, bueno, primero Abraham, luego la ley de Moisés, luego anticipadamente Noé, cuando desciende del arca, hizo un sacrificio. Todo encontramos en la Biblia sacrificio que apunta hacia el sacrificio supremo, que es ¿quién? Cristo Jesús. El sacrificio supremo, hermano, que es ya no de animalitos, sino de la misma divinidad encarnada. Entonces, cuando fuiste comprado, dice la Escritura que fuiste comprado con precio. Un precio que no se le puede poner número en esta tierra. Es un precio que viene de arriba, de lo alto, hermano. Sí, es nomás para entender bien el texto, hermano. Entonces dice la Escritura, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y luego versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Todo fue por amor y predestinado por Dios. Desde antes que usted y yo ya naciésemos, ya Dios había predestinado que Cristo Jesús nos iba a salvar. ¿Me están entendiendo, santos? 21. Y mediante el cual creíste en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, el fin de toda esta idea o de este concepto es que nosotros alcancemos esta posición. ¿Cuál? La de tener fe y esperanza en Dios. Ese es el cumplimiento de todo esto, hermano. Que usted tenga fe en Dios, que usted tenga esperanza en Dios, que viva por Dios y para Dios. Pero ahora vamos a recapitular. ¿Cómo llegamos hasta este punto? Primeramente, rápidamente, vemos, hermanos, el proceso. Número 1. Nosotros teníamos una vana manera de vivir, no porque nosotros la elegimos, dice, pero la heredamos de vuestros padres, porque el pecado de Adán fue transmitido a la humanidad y la humanidad carga ese pecado. Entonces, hermanos, tenemos un pecado que viene en nosotros, en nuestra naturaleza humana, la cual se hace pecaminosa y la cual, hermano, necesita redención. Entonces, tampoco Dios nos está culpando, o sea, nos está apuntando con un dedo de culpabilidad. Dios sabe nuestra condición, hermano. Y Dios sabe, hermano, que aunque quisiésemos no hacer el mal, nuestra naturaleza pecaminosa nos guiaba a hacer el mal. Aunque no quisiésemos, es como el alcohólico, ¿verdad? El que sufre de alcoholismo en una cruda dice, ya no quiero volverlo a hacer. Cuando mira la condición de la familia, la condición de la economía, dice, no quiero volverlo a hacer. Eso es lo que le llaman no la cruda física, pero una cruda psicológica, ¿no? Lo mismo el drogadicto, cuando pisa un fondo, cuando llega a una posición, un lugar donde dice, ¿por qué estoy así? Y dice, quisiera no hacerlo, pero de momento vuelve otra vez la tentación, se le vuelve a presentar la oportunidad y aunque no quiera hacer lo que hace, lo hace. Aunque no queramos hacer el mal, terminamos haciendo el mal. Ahora, por eso es que el proceso te quiere llevar de esa posición, de esa vana manera de vivir, de llevarte a un lugar, a una estatura, a una posición donde tú vas a tener una fe y esperanza en aquel que te puede librar de esa condición. En aquel que te puede dar la fuerza, la fortaleza para mantener, hermano, una posición y un lugar agradable delante de Dios. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque resulta que el pecado, hermano, no solamente desagrada a Dios, pero el pecado destruye tu vida. Ahí entran dos posiciones bien importantes. El que Dios se desagrada, pero al mismo tiempo que Dios te ama. Y el pecado te autodestruye. Entonces, si hay una libertad que es, hermano, la libertad del pecado es la libertad del yugo de esclavitud, dice la Escritura.
Entonces, cuando nosotros somos libres de aquello, entonces podemos verdaderamente vivir una vida plena, llena de gozo y de paz, hermano. Porque entonces somos, dice la Escritura, verdaderamente libres porque el Hijo nos libertó. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces fuimos rescatados de la vana manera de vivir con un propósito. Pero ¿cuál fue el medio? La sangre de Jesucristo, el precio supremo, que por medio de ese precio, hermano, hay una salvación completa. Ahora, ¿por qué es importante decir el precio? Porque, hermano, la palabra de Dios nos enseña que para Dios no es cualquier cosa como se puede justificar, o más bien la palabra que se usa en el Antiguo Testamento y que se usó, por ejemplo, en la ofrenda de Caín y de Abel. Dice que la de Abel no fue propicia. La palabra propiciación toma un lugar muy importante en la Biblia y más en el Nuevo Testamento. Propiciación quiere decir lo que satisface la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no es con cualquier cosa con lo que tú te puedes presentar delante de Dios. No hay un suplemento. Aún, hermano, el sacrificio del Antiguo Testamento de los animalitos bajo la ley de Moisés dice que era temporal y que no era suficiente. ¿Por qué, hermano? Porque volvía al ciclo de pecado. Por eso es que cada año tenía que hacerse un sacrificio para rociar la sangre sobre todo el pueblo. Y al mismo tiempo había ciertos sacrificios en ciertas fiestas y ciertas liturgias. ¿Por qué? Porque era algo que se tenía que estar renovando. En Cristo Jesús es un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Una vez que Cristo te limpia con su sangre, eres limpio para siempre. No sé si me está comprendiendo, hermano. Entonces, no es con cualquier cosa. Por eso es el enfoque y el énfasis teológico en enseñanza, hermano, de que no se trata con religión, con creencias, prácticas, liturgias, métodos, sistemas, reformas o cuanta cosa podemos agregarle, hermano, para podernos justificar delante de Dios, sino que Dios mismo se proveyó de cordero. Por ejemplo, ¿se acuerda de Abraham cuando llevó a su hijo al sacrificio? Y que Dios le dijo, no lo mates al muchacho. Y luego, ¿cuáles fueron las palabras anticipadas de Abraham para el cumplimiento de ese punto, de ese milagro? Fue Dios proveerá, Jehová Jireh. Y luego después dijo, Dios se proveyó. Esa palabra, hermanos, es una palabra profética que apuntaba. Quiere decir que el método de salvación no proviene de una idea de los hombres, sino de Dios. La idea fue de Dios. Él se proveyó. Él fue el que envió a su Hijo unigénito. Entonces Cristo dijo, mi vida no me la quitan, yo la pongo. Que es muy diferente. En las discusiones que se hacen en nuestra sociedad son, ¿quién mató a Cristo? ¿Los romanos o los judíos? Nadie. Lo mató tu pecado. Porque Él se proveyó. Él fue y Él dijo, no me quitan la vida, yo la pongo, yo la doy, yo la ofrendo. Entonces se convierte precisamente, hermano, en ese precio que trae una justificación completa que satisface la justicia de Dios. Entonces no puedes agregarle o no puedes buscar otro elemento para que tú te justifiques delante del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando fallas y pecas, la forma es ir otra vez a la cruz del Calvario. La forma es ir al pie de la cruz y que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado y de toda maldad. ¿Me están entendiendo, hermanos? Porque permanece el mismo sacrificio. No tiene que haber otro sacrificio. El mismo sacrificio permanece en nosotros. Llevamos
la cruz de Cristo sobre nosotros, su sacrificio en nosotros. Estamos, amados. Ahora, la vana manera de vivir por medio de la sangre de Cristo, destinada y manifestada, dice la palabra. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no solamente Él fue el que se proveyó, pero Él ya tenía una anticipación. Quiere decir que la historia, hermanos, ya está en el corazón de Dios, ya está escrito. ¿Me están siguiendo, santos? Esto quiere decir, hermano, que Dios ya de antemano, antes de tu nacimiento, ya te conocía, ya sabía de ti. Amén. Y Dios te amó desde antes que estuvieses en el vientre de tu madre. Qué lindo. Y luego llegó el tiempo de su manifestación. En algún momento fuimos rebeldes, en algún momento fuimos inquietos, pero hermano, fue tanto el amor y tanta la gracia del Señor que aunque quisimos escabullirnos, Dios nos encerró con su poder y en algún momento nos confrontó y nos hizo que procediésemos al arrepentimiento. Ese es amor, hermano, y amor del bueno. Sí, estaba en los propósitos de Dios. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que todo es un plan divino, hermanos. ¿Y por qué digo esto? Porque ocasionalmente a veces hay un reniego de parte del pueblo o de parte de la gente. Ay, ¿por qué no fui mujer? Ay, ¿por qué no fui hombre? Y luego me siento así o me siento así. No. Ya estabas en los propósitos de Dios. Mire, yo le voy a dar un consejo, hermano. No ande peleando con los propósitos y la voluntad de Dios. ¿Cómo batalla el pueblo cuando el pueblo quiere hacer lo contrario a lo que Dios ha dictado? Y digo ha dictado porque ya dijo, pues. O sea, ya está dicho. La revelación ya ha sido dada. Los propósitos de Dios ya te fueron dados. El camino que debes de seguir ya lo sabes. Los mandamientos conoces. ¿Aló? Santo Dios. Vamos adelante porque vamos. Entonces de ahí, hermano, de esa destinación y esa manifestación de los propósitos de Dios para nuestra vida, entonces aparece la fe en nosotros. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces comenzamos a creerle a Dios. Y hermanos, el medio para creer en Dios es que Cristo no solamente murió, pero también ¿qué? Resucitó. Y la resurrección viene a tomar un papel importantísimo en nuestra fe. Porque el que cree en Cristo tiene que creer que murió, pero también tiene que creer que resucitó. Porque la resurrección es la que activa el poder de la fe. Sí, mire, el problema es que a la gente le pregunta que si cree en Cristo, pero creen en un Cristo muerto. Y no es por nada, aquí entre nos, ¿verdad? Pero algunos hermanitos todavía tienen un Cristo muerto. El Cristo que murió tenía que resucitar, porque si no hubiese resucitado, hermanos, entonces Pablo dijo, vana sería nuestra fe. Volvemos otra vez a la vana manera de vivir. Pero como resucitó, entonces manifestado es su poder. Y el que cree en un Cristo resucitado, cree en un poder sobrenatural, hermano, que nos levanta de cualquier situación o circunstancia con poder, hermano. Entonces, por eso dice, hermano, que creemos en Cristo, creemos en su resurrección, hermano, que Cristo resucitó, lo menciona Pedro. Ahora bien, hermano, cuando ya nuestra fe, cuando ya creemos en Dios y creemos en su poder y creemos en su salvación y nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida, entonces ahora sí, hermano, permítame rápidamente explicar la fe desde este lente y la esperanza. Esperanza y fe en Dios, pero ya no de la manera personal, sino de la manera de Dios en nosotros. Tal vez lo estoy confundiendo un poquito, pero preste oído, es muy interesante lo que le voy a dar. Empecemos con la fe, porque la idea es cómo llegamos a tener fe y esperanza en Dios.
Bueno, Hebreos 11, versículo 1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y ¿cómo se llama el que le dijo hasta que no lo vea y no ponga mi mano? Tomasito fue reprendido por eso, porque no creyó. Y Cristo le dijo: bienaventurados los que creyeron. Wow, y creyeron. Ahora, aquí viene, hermano, ¿Qué tan duro fue el pueblo de Israel? Que vieron el mar abrirse literalmente, hermano. Digo, si yo veo un milagro de esos, ¿se da cuenta de la influencia de un Egipto cuando no hay una sangre cubierta de que provenga de una divinidad? Porque el sacrificio era de animalitos y todavía no había sido impuesto. Todavía no estaba la ley. Entonces, la dureza. ¿Cuántos días duró Moisés allá arriba? Con las tablas, trayendo las tablas. 40. En 40 días, después de haber visto el mar abrirse por el poder de Dios, tienen un becerro de oro adorando. Ahora, usted y yo, algunos Dios se les ha manifestado de una manera maravillosa. Bendición para usted. Usted es un privilegiado. Son pocas las personas privilegiadas. Yo no entro dentro de esa categoría, de esos privilegiados como algunos. A mí se me dio el evangelio, yo lo creí. Y así nos pasa a muchos. Que no hubo un milagro, no hubo una revelación, no se nos apareció un ángel, no vimos la imagen de la Virgen María en nada. Se nos habló el evangelio, lo creímos en nuestro corazón y nuestra vida fue transformada, cambiada, y dedicamos nuestro ser al Señor. Ahora aplica lo que Cristo le decía a aquel joven, pues yo lo miro muy joven todavía ahí. Dice: ¿sabes qué? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sí, hermano. Entonces, ahí es, yo creo que ahí es donde está la fe, donde se forja una fe genuina. Fíjense bien, es fácil creer cuando miras algo sobrenatural. Sí. Y observe eso, mucha gente ve un milagro. Dios le sana, por ejemplo. Hay personas que llegan a la iglesia y tengo este problema, y Dios le resolvió el problema, y ya no vuelven. Abandonan su fe. Ahora, ¿por qué? Esa fe no fue genuina, esa fe estaba basada únicamente en el misticismo del milagro. ¿Por qué cree que los pares de sufrir siempre tienen que usar algo? El día que dejen de usar algo, algún instrumento, la gente deja de ir. Porque la gente no está buscando el amar y servir a Dios, sino va porque tiene una necesidad. Ya le está cayendo el 20, ¿verdad? Ahora, aquí viene. Entonces entendamos la naturaleza de la fe. Aquí viene. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La naturaleza de la fe no solamente es el decir creo, pero es confianza y dedicación en Dios y en Cristo. Otra vez, fe no solamente decir creo algo que no veo. Fe es confianza y dedicación. Confío en el Señor. Las cosas no son favorables, pero confío en Él. Tengo al ejército, tengo un mar por delante, pero confío en el Señor. ¿Me están escuchando? Y mi confianza me lleva a dedicar mi vida al Señor. Y vivo para mi Dios. Para Él.
Y todo lo que hago, lo hago les dije hace unas 2 o 3 semanas atrás, en la burbuja, en la esfera de la santidad de Dios. Porque su bendición fluye no fuera de su santidad, sino dentro de su santidad. Mirando el contexto del versículo que leíamos anteriormente. Entonces, estas actitudes permanecen seguras aun cuando los objetos de fe no sean vistos. Otra vez, esta forma, estilo, esta actitud de confianza y dedicación a Dios permanecen seguras aun cuando los objetos de fe no sean vistos. Eso es fe. No se apareció, no mire el ángel. Gedeón fue un muchacho que ¿cómo dudó? A ver la esponja, que amanezca todo húmedo y la esponja seca. Y luego, está bien, te creo, pero ahora al revés. Digo, si Dios te llama, ve, hazlo, hija. Pero bueno, eso solamente lo pudo hacer la sangre de Cristo. Hay gente que corre y busca detrás de los milagros. Yo soy de los que cree al revés, que los milagros te siguen a ti, no tú a los milagros. Y estas señales seguirán a los que creen. Pero la gente, el pueblo creyente de hoy, ¿qué hace? Sigue a las señales. Y resulta que el enemigo es tan astuto que hace señales. Entonces nosotros servimos a Cristo porque nuestra fe es confianza y dedicación a Cristo Jesús, aunque no haya objetos de fe. Esos nos siguen a nosotros. Y luego aparecen los pañuelitos del libro de los Hechos, ¿se recuerda? O el ciego en el estanque de Betesda con la saliva del Señor Jesús. O la astilla de la cruz que venden por internet, que usted puede comprar para que... O una gotita de la sangre de Cristo. Yo sé que me está entendiendo, hermano. Fíjese que por medio de ese sacrificio, por medio de ese precio, usted tiene acceso al trono de la gracia. ¿Por qué sufre tanto la gente? Si por medio del Señor Jesús tienes acceso a todas las bendiciones y toda la prosperidad y el bienestar y la sanidad, lo único que tienes que hacer es creer en Cristo Jesús. En vez de andar mandando pactos y cuanta cosa y comprando astillitas de la cruz, mejor créele a Cristo, pues. ¿Siguen aquí todavía? Híjole, mano, ya se me fue el tiempo. La fe verdadera es vista en acción obediente, amor y perseverancia en las buenas obras. Porque entonces aparece Santiago, ¿verdad? Pedro lo dijo, Pablo lo dijo, pero Santiago lo remata y lo remacha de una manera extraordinaria. No, es que no me puedes enseñar la fe sin obras. A mí enséñame la fe por tus obras. ¿Aló? Entonces nuestros estilos de vida muestran la fe. Caminamos por fe. El justo por la fe vivirá. Entonces todo lo que hacemos lo hacemos en fe, agradando a nuestro Dios, sirviendo a nuestro Dios, dedicándonos a nuestro Dios, confiando en Él. Y vivimos con paz. Y mire que cuando te sales del carril, ¿aló? La paz se te disipa. Digan amén. No me diga que no. Se sale del huacal y así le va también. Así decíamos en mi pueblo, así que... Ok, esa es la fe. Ahora veamos el otro punto, la esperanza. Sí, termino temprano, no se apure. Yo sé que tiene que ir a ver su novela, La Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Pero, espere. Esperanza, esa es la fe. Ahora, la esperanza. Así como Hebreos explica la fe en Hebreos 11:1, y luego después todo el capítulo 11 da una explicación de los héroes de la fe. Romanos capítulo 5 versículo 1 es el versículo de la esperanza. A mí me encanta.
Y yo lo menciono mucho, ustedes me han escuchado. Pero por ejemplo, Romanos, lo leo así rápidamente, ¿verdad? Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todo está conectado. No puede haber esperanza si no hay paz. Todo está conectado, ¿eh? No puede haber paz si no hay justicia. No puede haber justicia si no hay justos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero no de cualquier medio, sino por medio de ¿quién? De Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mire el 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿qué dice su Biblia? Firmeza. Quiere decir que aquí entra lo que veníamos hablando: actitud, carácter, estilo de vida. ¿Estamos, hermanos? Y luego dice: y nos gloriamos. Algunas versiones dicen: y nos alegramos. Hay otras versiones que dicen diferente. Y nos gloriamos en la, ¿qué dice su Biblia? La esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Yo la había explicado anteriormente. La belleza, la hermosura de Dios, la manifestación de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la presencia de Dios. En esa presencia nos gloriamos, nos alegramos, nos deleitamos, nos gozamos, vivimos. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ya cayó el avión. Nos gloriamos en las tribulaciones, porque todo tiene un propósito y todo está conectado. Ahora, ¿por qué? Porque hay que leer el versículo completo. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo, porque ya sabes, que la tribulación produce amén. Así que ya sabe que tenga cuidado cuando ande pidiendo paciencia, ¿verdad que sí? Ay, Señor, dame paciencia. ¿Sí? Porque cada vez que usted pida paciencia, ¿qué le va a mandar Dios? Ve como si sabe. Nomás que se hace como que no sabe. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. 4. ¿Y la paciencia qué produce? Prueba ¿qué? Prueba la fe, prueba tu convicción, prueba tu carácter, prueba lo que tú eres. Y la prueba, ¿qué produce? Esperanza. Porque fe y esperanza, amor, fe y esperanza, recuerden esos 3 bases, ¿no? La fe y la esperanza, hermano, no son lo mismo. La fe es la convicción en ese momento que te hace dar el paso y te hace servir y estar firme. La esperanza es la confianza que tienes en lo que viene el día de mañana. Que a pesar de que el momento no es favorable, tú sigues confiando en Dios. Si Dios te sacó, te va a volver a sacar. ¿Qué te apuras, hombre? Ay, que no puedo dormir porque estoy... Duérmase. Descansa en el Señor. Usted es de Cristo. Amén. Además, ¿qué más da? ¿Qué anda usted sudando calentura ajena? Olvídese. Sí. Pues, y todo el mundo ya se va. ¿Cuál es el problema? Nada te vas a llevar. ¿Qué andas preocupando? Te preocupas por cosas que no puedes resolver. ¿Verdad que sí? No te andes preocupando por eso. Y si lo puedes resolver, entonces ¿por qué te preocupas? Ponte a hacerlo. ¿Aló? Entonces ahí es donde llega la paz, la confianza, la tranquilidad, el sosiego de los que confían en el Señor, hermano. Porque dijimos, hermano, que fe es confianza y dedicación a nuestro Dios. Entonces están eslabonadas la fe y la esperanza. Déjeme terminar ya esto, hermano. Dice: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Jamás seremos avergonzados porque Dios está con nosotros, hermanos. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hombre,
Preciosa escritura, hermano. Entonces, en las escrituras, esperanza es una expectación segura acerca del futuro, porque es lo que más nos desespera, ¿no? La incertidumbre del mañana. La incertidumbre mata más que la preocupación. ¿Sí? Hay gente, la preocupación es del momento, la incertidumbre es el del mañana. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a suceder? ¿Y si Trump vuelve a ganar otra vez? ¿Qué va a pasar? No se puede. No se preocupe, hombre. No pasa nada. Usted está confiando en el Señor, seguro en el Señor. Sí. Ay, pero ya viene el the big one, el héroe grande. Gloria a Dios. Sí, hombre. Recuerde que cuando tiembla la tierra es cuando más gente viene a la iglesia. Alaban al Señor. Sí, es cuando todos se persignan, hermano, y se ponen bien. Entonces, en las escrituras, esperanza es una expectación segura acerca del futuro, hermano, describiendo tanto el acto de esperar como el objeto que se espera. La esperanza describe lo que es en nosotros esperar y lo que es el objeto que se espera. Esperamos que la vida eterna y vivimos en ella. ¿Sí? ¿Qué esperamos? Esperamos que el Hijo vuelva a los caminos del Señor. Entonces lo vemos sirviendo al Señor aunque no esté sirviendo. No sé si me está. O sea, esperanza y fe eslabonados al mismo tiempo. Seguimos aquí, hermanos. ¿Sí? Terminamos con esto. Cuando la esperanza es verdaderamente basada en Dios, la esperanza provee la motivación para vivir una vida cristiana aún en medio de problemas y dificultades, hermano. Porque la esperanza nos hace confiar en el futuro. Y tenemos que ser analíticos, honestos y poner los pies sobre la tierra. Tenemos que ser realistas. Nadie es más realista que los cristianos. Yo sé lo que está pasando. Hay sufrimientos, hay persecución, hay angustia, hay deficiencias, hay bancarrotas, hay problemas familiares, problemas de matrimonio, problemas en el trabajo. Hay tantas cosas. Pero todo eso lo supera la fe y la esperanza que Dios nos ha dado. Todo eso nos da la fuerza, nos da la habilidad, la confianza, la seguridad, la paz, la tranquilidad para seguir nuestro andar y nuestro caminar sirviendo al Señor. Por eso es que estas tres cosas permanecen: el amor, la fe y la esperanza. Y termino diciendo lo que dice la Escritura: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar.